¿Alguien recuerda qué se decía en la lectura de Lourdes Márquez sobre la osteología antropológica? Sí, la autora planteaba que pues tenía que haber un cambio en la forma de el estudio de la osteología, ya que por lo general lo que se venía haciendo era la clasificación y la descripción, y entonces pues ella proponía que básicamente tenía que ser más bien como de análisis de los problemas de interpretación para que pues surjan nuevos paradigmas para el estudio de los restos óseos. Muy bien, entonces al principio teníamos descripción y clasificación, y esto era solamente en el sentido de el, pues, la osteología en sí, ¿no? Era solamente describir, clasificar, y la osteología antropológica lo que buscaba era ir más allá, ¿no? Darle interpretación a los datos que se recababan a partir de estas descripciones, tanto morfológicas como métricas. Y con la osteología antropológica, pues lo que se buscaba era ver la variabilidad física de, de las personas en el pasado. ¿Por qué en el pasado? Porque lo estaban haciendo a través de sus restos óseos, ¿no? El, esta variabilidad física era verla tanto entre el grupo, entre la muestra que se analizaba, y al mismo tiempo también de esta muestra con otras muestras. Entonces, se buscaba averiguar las características físicas y las condiciones de vida que tenían estas personas en el pasado, de tal manera que pues el esqueleto era la imagen viva porque recibía todas estas modificaciones, todas estas alteraciones que se derivaban tanto de aspectos biológicos como culturales del, del entorno de la persona, de ese esqueleto, ¿no? Entonces, en México, la formación de osteólogos estaba al principio solamente por el, impartida por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que viene con la creación tanto de la licenciatura de Antropología Física, que ya habíamos visto, porque era la única escuela que impartía esta disciplina, esta licenciatura. Entonces, la antropología física de lleno tiene el, esta, esta formación de osteólogos, incluso en la actualidad, aunque no es el, la formación primordial, sí es una de las más importantes, ya que tenemos como obligatorias pues dos materias, ¿no? Es un año completo de osteología dedicado a lo que los huesos pueden decirnos respecto al cuerpo humano. Entonces, en 2011, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México también abre la licenciatura en Antropología Física, y con esto pues ya una posibilidad más para antropólogos físicos y al mismo tiempo para formación de osteólogos en México. A nivel de posgrado, pues tenemos también no solamente la Escuela Nacional de Antropología e Historia con la maestría y el doctorado, también la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México con maestría, pero el Instituto de Investigaciones Antropológicas igual cuenta con si bien sales con el grado de maestro o doctor en antropología, las líneas de especialización te permiten también abordar temas como la antropología física y formación osteológica, además de la arqueología, la lingüística, la etnología, entre otras. ¿No? Hay otras escuelas también como la Universidad mmm, Autónoma de Yucatán, la UADY, que a partir de los posgrados ahorita solamente cuenta con
el doctorado en bioarqueología, que pues también hace parte de la formación de osteólogos en México. Sin embargo, pues también ya muchos investigadores no solamente están en estas instituciones, sino también a partir de los centros INAS, que permite que los alumnos o de otras disciplinas se acerquen a estas instancias, y pues también si hay un antropólogo físico cerca o un arqueólogo que esté dedicado, familiarizado con los huesos, pues también los formen, ¿no? Estas oportunidades son muy buenas y nos muestran la variedad de lugares de formación que tenemos en México respecto a la disciplina. Recuerden, si tienen alguna duda o algún comentario, pues me dicen y sobre la marcha. Entonces, ¿qué es la osteología? ¿Alguien podría decirme de qué se trata la osteología? Es el estudio de los restos óseos y como mediante estos el querer entender o saber o conocer, por ejemplo, la evolución o otros sentidos que tenga como esa información. Muy bien. No vi quién respondió porque no puedo verlo en la pantalla. Pero... Yasmín. Muchas gracias, Yasmín. Sí, efectivamente, la osteología es justo el tratar de leer los huesos, qué es lo que nos dice, qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen también. Entonces, esto se diferencia, por ejemplo, de la bioarqueología. En la bioarqueología podemos no solamente ocupar los huesos, también podemos utilizar otro tipo de restos biológicos como algún tejido momificado. Entonces, sí hay ya podría pasar a ser una técnica en cuestiones bioarqueológicas, pero como disciplina, pues la osteología es amplia, ¿no? Y ya lo vimos con la lectura de Lourdes Márquez en la de osteología antropológica, que pues las reacciones que tiene el hueso nos va a aportar muchas cosas, mucha información respecto a la vida que tuvo una persona y un grupo en específico, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ustedes como arqueólogos, ¿para qué les sirve la osteología? ¿Por qué es importante que ustedes tomen un breve, digamos, un curso express de osteología para su carrera? Hola, yo Yasmín. Yo creo que es importante porque dentro de las zonas que llegaremos a estudiar como basamentos arqueológicos o dentro de esto encontramos restos óseos, ¿no? Y al encontrarlos también podríamos ser más conscientes de la importancia que tienen estos restos, aparte de los basamentos arqueológicos y de los restos que están a un lado de estos mismos para hacer una investigación más profunda y creo que también nos dice mucho de las sociedades y los contextos. Entonces creo que por eso sería como súper importante estudiarlo. Sí, efectivamente. Sobre todo, algo importante que mencionaste, pues conciencia de ellos, ¿no? Aunque ya en los últimos años sí se ha considerado los esqueletos, los restos biológicos de las personas. Anteriormente, pues no, ya es algo que les habíamos mencionado y que les hemos puesto ejemplos en los que, pues, no se consideraba, ¿no? Se encontraban los huesos, se encontraban, y así como se encontraban, se recuperaban. Pero algunas veces, pues, no se tenía ese registro de la relación espacial que tenían estos respecto al resto del contexto arqueológico, ¿no? O de los restos materiales que fabricaron estas personas. Entonces, para ustedes sí es importante por el tipo de contextos a los que se pueden enfrentar. Entonces, por lo menos el 90% de las excavaciones van a tener huesos o un enterramiento. Entonces, ustedes deben de estar capacitados, si no hay un antropólogo físico,
para poder reconocer cuáles son los huesos que se están recuperando y en qué posición estaban estos huesos. Esta persona o esas personas, de qué manera estaban dispuestas en el contexto arqueológico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? La procedencia de los restos. En este caso, si ustedes como arqueólogos ya lo van a llevar al lugar donde van a quedar resguardados, pues nosotros como antropólogos físicos, como osteólogos, necesitamos ciertos aspectos, conocer cierta información de estas personas que ustedes nos pueden brindar, ¿no? Y que además nosotros también podemos investigar. Pero, por ejemplo, la procedencia de los restos. En este ejemplo les pongo Cantona. Pues Cantona está en Puebla, es parte del centro de México y se encuentra en la cuenca de Oriental. Sí, gracias, cuenca de Oriental. Entonces, tenemos ya su ubicación espacial, por lo menos en el territorio mexicano, ¿no? En la imagen que ustedes tienen en la esquina superior derecha es un mapa del sitio arqueológico, por lo menos de lo que se tiene de lo que se tiene dentro de la poligonal y la división tanto de los centros cívicos religiosos como donde están los principales, por ejemplo, juegos de pelota y las áreas, ¿no? Por ejemplo, de talleres. En este caso, nosotros nos vamos a ir, no sé si se nota mi cursor, pero nos vamos a ir a la parte sur del asentamiento. Les digo, solamente es lo que se tiene dentro de la poligonal. Si ustedes ven, hay líneas todavía por fuera de la línea negra, que está más marcada. Esto es porque también hay más estructuras fuera de esta línea, pero pues ya no pertenecen a la línea. Entonces nosotros nos vamos a enfocar a la parte sur. Ahí se encuentran los que han llamado el área del mercado. En esta área, el año pasado, no, hace 2 años, Osvaldo excavó con su equipo de excavadores expertos, que son vecinos de la comunidad, saben mucho sobre Cantona también, por eso les digo expertos. Entonces, estaban limpiando un pozo de saqueo. Este pozo de saqueo, pues ya muchos no los toman en cuenta, solamente los registran por cómo se ven y ya, pero ellos se dedicaron a limpiarlo y recuperaron de este pozo de saqueo mucho material, tanto tiestos, o sea, fragmentos cerámicos, lítica y demasiados fragmentos óseos. Justo cuando ya estaban terminando de registrar y de limpiar el pozo de saqueo, uno de los compañeros, el Marco, se dio cuenta que en el perfil se asomaba un pedazo de olla y le dijo Osvaldo. Entonces, inmediatamente dijeron, no, pues vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y comenzaron a excavar. No sé si alcanzan a ver, pero en la foto tenemos ya el pozo de saqueo limpio y justo donde estoy pasando el cursor es donde estaba el elemento cerámico. Estaba completo, casi íntegro. Algunos, si se dan cuenta, algunas partes ya no tienen paredes, pero por el resto estaba bien. Entonces lo que decidieron hacer fue extraerla así, completamente, con el relleno sin alterarlo y sin moverla demasiado. Entonces lo cubrieron lo dejaron, si tenía tierra alrededor, se la dejaron y si no mal recuerdo, solamente tenían cartón y aluminio, ¿cierto, Osvaldo? Ahorita no me acuerdo bien. Sí, cartón y papel aluminio. Ajá, entonces era con lo que contaban, ¿no? Las condiciones no
no, pues no se podían utilizar otra forma de embalaje. Una vez que esta vasija, pues sabemos, aquí ya carecía de tal vez de un contexto arqueológico completo, la llevamos para hacer microexcavación en el laboratorio que tenemos en el mismo sitio. Entonces, estuvimos investigando cuáles eran las formas en las que se habían hecho anteriormente para intervenir este tipo de elementos, y descubrimos que no se habían llevado para una microexcavación al laboratorio. Muchas veces se encontraban así y pues si se veía fragmentado, pues se sacaba por fragmentos, ¿no? Y la tierra se dejaba en ese lugar. Esto pues implica muchas cosas, las veremos poco a poco. Sin embargo, en algunos registros, en algunos informes, mencionaban el hecho de encontrar algunas vasijas pequeñas y que tenían restos óseos, pero era todo. No habían implementado una metodología de microexcavación, solamente se habían dedicado pues a sacar lo que estaba dentro de la olla, y no se había tenido ese cuidado para saber cuál era la disposición de los restos dentro de esas ollas, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue implementar por lo menos se implementan estas técnicas de la excavación que se hace en un pozo, de ir bajando, bueno, de ir microexcavando el contenido de la olla, y tanto puede ser métricamente, por niveles métricos, como por la identificación de las capas que hay adentro, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo hicimos en el laboratorio, con todo el cuidado que pudimos tener, descubrimos que al fondo de la olla estaban los restos de un bebé, de un perinato. No sé si logran distinguir la posición del bebé. Sí. Sí, muy bien. Al principio se asomaba los fragmentos que estoy señalando eran los primeros que se asomaban. Por supuesto, les digo esto es de manera general porque si ustedes ven, las coloraciones son muy diferentes. En unas partes se parece amarillo café, en otras partes es negro. El polvo se ve rojo, la tierra, era porque era tezontle, es polvo de tezontle molido. Entonces, la coloración que también se ve en el pozo de saqueo, si ustedes se dan cuenta, es entre amarillo, pero los restos, la tierra era entre rojiza y anaranjada. En algunos casos sí llegaba a ser amarillo, pero los colores que predominaba era el naranja y el rojo. Entonces, nosotros al implementar estas técnicas de recuperación y registrar adecuadamente, pues tuvimos el primer caso de una urna funeraria en Cantona, y esto fue para hace 2 años, la primera urna funeraria, y tenemos varios elementos porque se trata de un perinato, un niño que no sabemos si nació muerto o murió a los pocos días de nacido, pero sí sabemos que tenía cerca de 9 meses de edad, ¿no? Más o menos algunos meses. Entonces, tener un hallazgo como este, a pesar de tener pues, la catástrofe de un pozo de saqueo, es valiosísimo para poder hacer pues poder acercarnos a las prácticas mortuorias, por lo menos de un sector y de una temporalidad en Cantona. Digo, no sabemos si vamos a encontrar más restos o si hubo otros y no se tuvo el cuidado, pero sí tenemos ya un ejemplo en el que hay una intencionalidad de colocar el cuerpo de una persona dentro de un elemento cerámico. Ahora, también
hay algo importante al momento de hacer este tipo de hallazgos y de registros. La posición en la que se encontraba y cuáles son las condiciones que tiene el esqueleto. En este caso, las coloraciones que ustedes están viendo, por ejemplo, lo negro y no sé si alcanzan a ver en algunos huesos largos que se ve blanco, es porque estuvo sometido al fuego, estuvo expuesto al fuego. Nuestra hipótesis es que fue fuego directo, pero no se buscaba la incineración. ¿A qué me refiero con que no se buscaba la incineración? Es que no querían que el cuerpo se descompusiera por completo a través del fuego. Por eso es que encontramos todavía los elementos óseos casi íntegros. Aquí también hay otro detalle. La parte que está más blanca se deshacían muy rápido. También los aspectos tafonómicos que veremos en alguna sesión más adelante, pues nos indica esta exposición diferencial del fuego. No fue de la misma forma en todo el cuerpo y por eso los estados de conservación. Además de que los huesos de los niños suelen ser mucho más frágiles. Sin embargo, han perdurado en el tiempo. Aquí esto es un trabajo que no hemos terminado porque todavía nos falta averiguar, por ejemplo, la cronología relativa, de qué se trata, por ejemplo, de qué temporalidad es la urna, y hemos guardado muestras para saber si podemos, más bien para poder utilizarlas para carbono 14 y si es posible también para ADN, que es muy difícil dadas las condiciones en las que se encuentra el esqueleto. Entonces, nosotros necesitamos toda esta información para poder averiguar para poder más bien vincularlo, para poder hacer una historia de lo que ese niño representa, ¿no? O lo que era ese niño. Entonces, ¿qué se hace en laboratorio? Una vez que ya recuperamos los restos óseos, pues nosotros como osteólogos, si ustedes no son los que van a realizar el análisis, pues en principio es evaluar las condiciones del embalaje realizado en campo. Esto es ver cómo vienen los huesos, si vienen envueltos en aluminio, si vienen húmedos, si vienen en papel estraza, si vienen en cartón, si vienen en bolsa Ziploc. Si los dejaron, no sé si recuerdan ustedes que Osvaldo les mencionaba que los huesos se tienen, bueno, cuando hacen hayan un enterramiento, tienen que permitir que los restos se aclimaten, ¿no? Entonces no exponerlos al sol, dejarlos que se vayan poniendo en temperatura ambiente, pero con sombra. Esto para evitar que sean más frágiles de lo normal o, en dado caso, que desarrollen hongos. Entonces sí es muy importante también esto en laboratorio, porque la forma en la que ustedes embalen o guarden los restos óseos para entregarlos al laboratorio también va a afectar el trayecto y cómo se va a hacer el análisis o la limpieza. Yo no puedo intervenir un hueso para su limpieza o su restauración si viene húmedo o si está hongueado. Yo tengo que esperar un tiempo dependiendo de cuáles son las condiciones del clima y de la temperatura para que se estabilice ese hueso y yo poder hacer hacer el análisis y hacer toda la limpieza, ¿no? Entonces, nosotros siempre recomendamos el plástico Egapac, ese que utilizan para los alimentos. Es muy bueno para el embalaje, pero si no lo tienen, pues también están el papel China. Sí, creo que es China, ahorita no recuerdo bien. Y algunas veces todavía se utilizan las bolsas de papel. Entonces, no guarden los huesos en aluminio,
no es recomendable. Esto porque hace que se genere un microambiente dañino para los restos, y tampoco lo hagan en bolsas de plástico. Si no tienen otra opción, pues ya, háganlo, o en bolsas Ziploc, pero tampoco, porque suelen sudar las bolsas de plástico. Entonces esto también hace que el hueso se vuelva frágil y pues se altere por todo este microambiente que se está generando ahí. No, recuerden no ponerlos al sol, y sin en algún momento de la excavación a lo mejor no lo van a poder cubrir por completo, pues no hay problema, pero sí traten de ver que el ambiente al que ya está siendo expuesto lo afecte demasiado. Ya que nosotros tenemos en laboratorio los huesos estabilizados, pues se evalúan las condiciones en las que se encuentran estos restos. No siempre van a ser una conservación excelente o una conservación buena, ¿no? Muchas veces es de regular a mala. Entonces, esta parte nos ayuda a evaluar la forma en la que nosotros, qué tipo de análisis vamos a poder hacer y qué no vamos a poder hacer. Porque hay huesos que solamente salieron si se extrajo por completo con la tierra que lo rodeaba. Si yo intento separarlo de la tierra, a lo mejor los va a romper. Entonces, solamente voy a poder manipular estos restos dependiendo de su estado de conservación. Y si es buena o está fragmentado, pues también si es oportuno consolidarlo o restaurarlo. ¿A qué me refiero con restaurarlo? Pues si es un hueso completo, si se puede unir y si yo tengo las condiciones al momento de que se va a guardar para que ese hueso se conserve unido. Entonces, esto es lo primerito. Después, la toma de muestras. Si no hubo toma de muestras al momento de la excavación, estas se hacen antes de intervenir los huesos, antes de limpiarlos. Se toma una muestra dependiendo de también, otra vez, cuáles son las condiciones del esqueleto. Si tenemos dientes, es lo mejor, ¿no? Si tenemos el cráneo, la región petrosa, que la veremos se encuentra en el hueso temporal, esta la veremos más adelante, pues son muestras que se toman y que tienen un alto valor para, por ejemplo, ADN o isótopos estables, ¿no? También esto depende de si no tenemos cráneo, pues vamos a ver qué otros huesos nos pueden brindar este tipo de muestras. Después, la limpieza. Esto también es muy importante porque están acostumbrados a que la limpieza sea con un cepillo y agua. No siempre es lo ideal. A veces se utiliza agua 50% y agua destilada específicamente, no cualquier agua se puede utilizar. Agua destilada y alcohol igual 50%. Entonces, esto va a depender de las condiciones en las que se encuentre el área donde ustedes están analizando. La limpieza puede ser en seco. Por ejemplo, yo en Cantona regularmente hago eso, solamente retiro el exceso de tierra y si con eso está bien, me permite hacer el análisis, no le hago más. Si no me permite hacer ciertos análisis, pues sí recurro al agua y al alcohol, pero en pequeñas cantidades. No sumerjo el hueso en agua, no no le echo mucha agua directamente, ¿no? O sea, dependiendo de qué tanta tierra tengan, voy a ocupar un poco de agua y utilizo cepillos y el algodón. El agua no va directamente. También aquí, antes de eso, hay algunos implementos que sirven para que el hueso se siga conservando. Estos ya no se utilizan mucho porque se necesita el asesoramiento de quien creó estos implementos. Se llaman reconos. Ayudan a mineralizar el hueso para que pues su conservación sea óptima ahora que ya no está en el ambiente en el que estuvo por siglos, ¿no? Estos se aplican en el hueso y
pues permiten que no se rompan o que se vayan degradando más, bueno, lento. Sin embargo, pues ya no se utilizan. Entonces, solo si se tienen, se aplican. Si no, pues no tenemos más. Entonces, en la consolidación puede ser tanto la restauración, que ya les había mencionado, en donde se unen los huesos. Si hay un fémur roto y está completo y puede mantener su integridad, pues adelante, ¿no? Se consolida, se pega, pero les digo, esto dependiendo también del espacio, dependiendo de qué es lo que vas a hacer con este hueso, o si no tienes otra opción de que, ok, en una bolsa se van a quedar todos los fragmentos de este hueso, pero bien marcado, solo la bolsa. En este sentido, hay muchos investigadores que después de limpiar, marcan los huesos con pluma. Cada hueso lo marcan con el entierro y algunas veces con la unidad de excavación. Era muy común hacer esto. Sin embargo, no es recomendable tampoco. Si ustedes pueden nada más rotular la caja y las bolsas, con eso está bien. No es necesario que marquen los huesos o los fragmentos de hueso. Eso no está bien. Y después ya de la limpieza, de la consolidación, pues ustedes van a ir ya viendo, familiarizándose con qué es lo que hay y qué es lo que no hay de esta persona o de estas personas. Viene el inventario. En el inventario hay diferentes formas de hacerlo. Puede ser tanto gráfico como nada más llenar casillas de lo que hay y lo que no hay. Les vamos a poner un ejemplo de cómo llenar el inventario, unas cédulas. Estas se llenan también en campo, no solamente es en el laboratorio. Es importante para quien excava los enterramientos que lleve una cédula de cuáles son los restos que se recuperaron y en qué condiciones se recuperaron, para ver si sigue el mismo, si llegan igual al laboratorio o el proceso de llevado entre la excavación y el laboratorio hizo que se alterara los restos óseos, ¿no? Después del inventario viene el análisis. Aquí también es importante porque va a depender mucho de cuál es el enfoque que tú tengas, ¿no? Yo estoy acostumbrada a realizar la osteobiografía, pero hay quienes nada más se van a dedicar a ver edad, sexo, estatura y indicadores de enfermedad, ¿no? O, por ejemplo, si hay perostosis, si hay periostitis, algunas marcas de actividad física y listo, ¿no? O sea, también depende de cuál va a ser tu enfoque teórico para abordar el análisis. Ya cuando hayas terminado el análisis, se hace también, aquí me faltó, es un registro fotográfico. Es también importante. Esto depende muchas veces de tus intereses y de los intereses del proyecto. Por ejemplo, muchas veces suele pedirse una fotografía del esqueleto completo, extendido, colocado anatómicamente en una plancha, pero pues no siempre es necesario, dependiendo de cuáles sean los hallazgos que hayas tenido, los hallazgos óseos, pues solamente puedes presentar las fotografías de esas particularidades o de esas peculiaridades de la persona, de sus restos, y con eso es más que suficiente. Entonces, una vez que ya se tiene el análisis, el registro, el inventario, se procede al embalaje, del almacenamiento. Esto depende mucho de a dónde vayan a ir los restos. Si la osteoteca a la que la vas a llevar te va a decir cuáles son los lineamientos en los que tú tienes que entregarlo, ¿no? Por ejemplo, si tiene que ir en caja de cartón, como las que tiene Lina, o si va a ser en alguna de polipropileno, o si solamente con las cajas, no sé, de huevo que tenías y ya ellos se encargan de hacer el resto del embalaje, o en su caso como yo, que nosotros tenemos pues cajas en el proyecto especial Cantona, tenemos cajas de Lina, entonces
solamente acomodamos los huesos, que también les vamos a mostrar cómo se deben de guardar los huesos, y nos aseguramos de que se encuentren en un espacio estable. Algo de lo que hicimos en los últimos años fue cambiar el almacenaje de los restos óseos. Antes se encontraban en un espacio cerrado por 9 meses sin ninguna corriente de aire, pero bastante húmedo. Entonces, cuando abrían ese espacio de almacenaje, olía a humedad, era muy frío y los huesos siempre se sentían húmedos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue llevarlo a un espacio donde estuviera una temperatura mucho menos fría, mucho menos húmedo y donde no les dieran los rayos del sol. Entonces, esto ha permitido que los huesos se mantengan estables y dejaron de oler a humedad, no ha habido hongos y también pues esperamos que no afecte a la conservación de estos huesos. Entonces ustedes tienen que ver los espacios en los que se van a guardar los huesos, no pueden irse al mismo, muchas veces no pueden irse al mismo espacio que están destinados para la cerámica o para la lítica, porque son elementos que están cambiando rápidamente, ¿no? Y pues su conservación se ve mucho más afectada que los materiales que acabo de mencionarles. Entonces, ¿qué es lo que nos pueden decir los huesos? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien tiene una idea? Yo, Yasmín, primero tenía 2 dudas Sí. referentes a lo que estabas comentando del proceso, ¿no? De cómo se manejan los restos óseos. La primera es referente a cuando ya hacen la consolidación, si se utiliza un tipo de pegamento especial que esté como de un pH balanceado para que no sea muy ácido y carcoma el hueso. Y la otra era como de la parte anterior donde están haciendo el hallazgo en Cantona. Las vasijas no se pueden escanear. Es que he visto que en algunos lugares, por ejemplo como Egipto, tienen unos escáneres como muy potentes que dejan los restos de arcilla y todo esto antes de limpiar todos estos restos, los hallazgos, objetos hallados, los pasan por un escáner y ahí pueden ver como, por ejemplo, si existen huesos o otro tipo de materiales que puede reconocer el escáner. Y referente a lo que nos acabas de preguntar de los huesos, pues sí, yo creo que los huesos sí hablan. Como ya hemos visto en las clases anteriores, nos pueden dar mucha información acerca de esta persona que se halló, del sexo, de la complexión, de tal vez de la actividad que realizaba, del contexto, nos puede hablar también, no sé. Bien, sí. Respecto a por qué sí se pueden escanear estos elementos, sí. Sin embargo, también hay que ver las condiciones y las posibilidades que tiene el proyecto. Muchas veces no vamos a contar con el presupuesto o con los medios para llevarlas a cabo, ¿no? Es una herramienta útil, por ejemplo, las tomografías o creo que se las no me acuerdo en este momento. Sin embargo, nosotros no teníamos en ese momento las condiciones para hacer, por ejemplo, han utilizado en la dirección de antropología física, utilizan las radiografías para ver el contenido. Nosotros pues, no contamos con esas posibilidades, pero la microexcavación es una técnica muy detallada, una metodología muy detallada. Entonces nos permitió saber, bueno, más bien ver este tipo de elementos y su relación, porque inclusive encontramos unas
especies de cuenta cerca de las extremidades del bebé. Entonces, sí, por supuesto, es importante tratar de ser lo menos invasivos, pero muchas veces también algunos de estas técnicas no nos van a permitir conocer por completo el contexto. Entonces es como cuando se utiliza el radar de penetración o se utiliza LIDAR o cualquier otra técnica para analizar imágenes de la superficie, pues nos va a contar algo, pero hasta que no excavemos, no vamos a saber si eso que estamos viendo en la imagen es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa en este sentido. Digo, hay ejemplos en Perú donde los fardos funerarios pues ya no los abren, ¿no? Todo es a partir de tomografías computarizadas y es muy bueno, eso es magnífico, pero no todos van a tener estas posibilidades, ¿no? Entonces es sobre todo por cuestiones de presupuesto y, por ejemplo, con la consolidación, casi siempre es por lo que más se preocupa uno cuando pega un hueso es por no alterarlo químicamente, porque lo que más se utilizan son Maguitar y el resistol blanco. Sí, el resistol blanco, el que venden en las papelerías, eso es lo que se utiliza, pero lo altera químicamente. Entonces, cuando tú haces una consolidación, pues ya no puedes obtener una muestra de esa restauración. Con la consolidación, pues, ahorita les mencionaba unos elementos que se llaman reconos. Estos se supone que no afectan la química del hueso, no lo alteran, pero pues ya su venta no es tan libre. Tienes que llamar a la restauradora que lo fabricó, la restauradora tiene que hacer una evaluación de tu colección, del espacio donde está puesta resguardada la colección, y a partir de eso, pues ya, te sugiere, te dice qué es lo que tienes que hacer y puedes comprar el reconos, pero pues aquí implica también un gasto más al proyecto y también pues buscar una vinculación, ¿no? No sé específicamente cómo sea entre instancias del INAH, entre proyectos del mismo INAH para solicitar que la restauradora vaya y colabore, pero es algo que pues estaría muy genial que se implementara. Sin embargo, pues no es posible hacerlo en todos los niveles, ¿no? Y solamente, por ejemplo, el reconos, digo, el resistol y el maguital se utilizan para unir, no se recubre el hueso. Esto no se debe de hacer. Por ejemplo, hay algunos arqueólogos que están familiarizados con un contexto, un enterramiento, y lo primero que hacen es poner resistol con agua sobre los huesos para que no se rompan. Pero no está bien. Si sabes que se va a deshacer el contexto, pues lo único que haces es registro detallado, fotográfico, fotogramétrico, dibujo, como lo que tú quieras implementar. Y algunas veces, pues si ves que conserva la forma, no sé, el fémur o algún hueso largo, lo mides y hasta ahí, ¿no? O sea, hasta donde las posibilidades te lo permiten. Si no lo vas a poder recuperar, es mejor que se quede donde está, ¿no? Pero tú ya tienes el registro del contexto. Entonces, ustedes no vayan a hacer eso, no vayan a sumergir el hueso en agua para limpiarlo, no le echen agua directamente al hueso, y cuando vean que no va a poder salir del espacio en el que está, pues solo registren y ya, no lo tapicen de resistol, como también se ve en algunas escenas en el salvamento de los mamuts en Santa Lucía. Entonces,
lo que queremos es ser menos invasivos o alterar lo menos posible, ¿no? Creo que era todo, ¿no? No, ya me acordé, sí, y tu opinión también. Sí, ya hemos visto varios ejemplos de qué es lo que nos puede decir los huesos. ¿Alguien quiere decirme uno en específico? El tipo de alimentación. ¿Podrías ahondar un poquito más en ello? Bueno, por ejemplo, se están haciendo estudios de paleodietas con restos óseos para saber qué tipo de alimentos consumían, ya sea en época prehispánica o en época, bueno, del contacto. Muy bien. Cuando hablamos de dieta o de alimentación, desde los huesos hay indicadores que se quedan, ¿no? Tanto en el hueso como en los órganos dentales. Ya después vienen las técnicas arqueométricas como elementos traza, isótopos estables, que pues nos van a ayudar a complementar la información que nosotros tenemos de los huesos, ¿no? De este estudio. Entonces, lo que el osteólogo hace es entablar una conversación con la persona que está representada a partir del esqueleto, ¿no? Le hacemos una serie de preguntas respecto a su forma física, que nos va a ayudar pues también a interpretar no solamente lo físico, ¿no? Sino también lo cultural. En este sentido, pues aplicamos técnicas tanto morfoscópicas como métricas. Con morfoscópico me refiero a la forma que tienen los huesos, las alteraciones que tienen estos huesos, ya sean intencionales o no intencionales, y las métricas, pues porque el desarrollo de la disciplina ha dado ciertas fórmulas, ciertos índices que nos permiten pues ver ciertas categorías, ciertas clasificaciones o sí, ciertas clasificaciones para saber pues la forma del cráneo, la estatura, si hay asimetrías o no hay asimetrías. Entonces, esta conversación es entre el osteólogo y entre los huesos, pero recuerden que también va a ser un diálogo con el arqueólogo, ¿no? Que es el que tiene de primera mano, pues, la información que rodeaba a esta persona. Entonces, son varias las cosas que vamos a preguntarnos. En principio, vamos a preguntarnos 3 cosas. La edad. ¿Es importante? ¿Alguien sabe por qué es importante preguntarnos la edad? ¿Podría ser para identificar la causa de la muerte? Sí y no. Nosotros no buscamos la causa de la muerte, no podemos saber la causa de la muerte. Sí podemos indagar o averiguar o conocer qué pudo haber influido, pero no sabremos cuál fue la causa de la muerte en sí. En este sentido, la edad nos puede ayudar a interpretar muchas cosas. Tanto saber si el padecimiento las lesiones que estamos viendo en los huesos eran comunes a esa edad o no son comunes a esa edad. Si esas lesiones que estamos viendo en el esqueleto llevaban mucho tiempo o no llevaban mucho tiempo desarrollándose en la persona. Si estas lesiones o las enfermedades que pudieron haber aquejado a esta persona lo volvía más vulnerable o no lo volvía vulnerable. O sea, la fragilidad que tenía el cuerpo ante ciertas
ante ciertas respuestas del ambiente. Entonces, la edad es muy importante también en el sentido de la interpretación de los contextos. Nos va a ayudar a saber por qué en un conjunto habitacional, en una unidad habitacional, había 10 niños y 3 adultos. Y cuál era la asociación con su disposición de, ay, permítanme, de los restos, ¿no? Entonces, aquí les estoy, en la imagen, les estoy mostrando algunas etapas del desarrollo, ¿no? A partir de los huesos. Pero sí me gustaría que alguien me dijera si, si todos esos cráneos son humanos o no son humanos. El Pues tercero parecería de que sí derecha a son. izquierda se ve muy diferente a los demás, Ok, ahí, pero no sé de qué especie podría ser, bien. o por qué está así. O tal vez tenga algún padecimiento la persona o algo por el estilo. Ujú. Por ahí escuché a alguien más también. Ah, sí, Yasmín, yo creo, o a mi parecer, sí son de humano, pero como justamente están en procesos diferentes de desarrollo, por ejemplo, podemos ver como este hueso que no se ha unido todavía en los bebés, ¿no? Creo que podría ser eso. Ok, muy bien. Sí, la forma, por ejemplo, del tercero, de derecha a izquierda, es muy diferente a la forma de los demás, ¿no? Aquí hay que ver las proporciones. La cabeza es mucho más grande en los niños, en los bebés, que cuando ya uno es adulto. Si se dan cuenta, en la esquina inferior, digo, superior izquierda, eh, es el esqueleto de un niño. La cabeza es casi un tercio de lo que es la composición corporal completa. Y en la esquina inferior derecha ya tenemos el ejemplo de un esqueleto adulto. Si se dan cuenta, es una cuarta o menos de una cuarta parte de la composición corporal. Entonces, esto se debe a las etapas de desarrollo que ya vimos con la presentación de ontogenia, en las que pues la cabeza es la que tiene el mayor volumen, ¿no? El tercer cráneo sí es humano, solo que seguramente también tiene alguna otra, eh, otra característica. No sé si, digo, suelen verse de esa forma por la edad. Y porque ya aquí ya, si se dan cuenta, ya los centros de osificación, pues ya la osificación ya está casi completa de los huesos. Entonces, puede ser también la forma por algún padecimiento o por alguna alteración cultural. Sin embargo, tendría que ver un poquito más a detalle la imagen, pero sí es humano. Esto sí, todos los ejemplos que se ven aquí son humanos. Si se dan cuenta, hay espacios que parecieran huecos. No sé si alcanzan a ver mi cursor, que es justo lo que nosotros comúnmente conocemos como mollera. Esto se siente, en un bebé se siente suave porque no es hueso todavía, solamente es una parte cartilaginosa. Entonces, con el tiempo va adquiriendo la osificación. Esto también ya lo vimos en ontogenia. Lo vamos a ver más a detalle cuando veamos el cráneo completo. Entonces, sí, sí es importante que nosotros podamos diferenciar por lo menos ciertos estadios de las edades, porque nos va a permitir saber si se trata de otro animal o de un ser humano.
Aquí no les puse ejemplos de la diferenciación en sí, por ejemplo, del cráneo con el cráneo de otro animal o del esqueleto de un niño, un adulto y con el de otro animal para verlos un poco más a detalle cuando ya vayamos a partes más específicas del cuerpo. Pero también es importante porque la conformación ósea de un niño nos va a parecer que en algunos momentos, en algunas etapas, nos va a parecer que tienen más huesos. Esto es porque hay huesos que no han terminado de fusionarse. Entonces, vamos a ver que incluso algunos huesos se puedan confundir con piedras, no solamente con con huesos de animales, sino con piedras o que no se les tome en cuenta. Entonces, sí es muy importante para ustedes para que al momento cuando se encuentren con un hueso pequeño, sepan si se trata de un humano, si no se trata de un humano, o pues cómo van a excavar esa parte para poder recuperar el esqueleto, ¿no? Ahora bien, también otra de las preguntas es el sexo. ¿Y por qué el sexo? ¿Alguien me puede decir? Porque nos puede hablar como de la conformación de la población, hablando demográficamente, ¿no? Y también a la ocupación que pudieran haber tenido, la etapa de desarrollo, si estaban en ya etapa reproductiva o en la vejez. Muy bien. Aquí también es importante porque justo los cambios no van a ser iguales en una mujer como en un hombre, ¿no? Además de que pues la composición, la gracilidad o la robustez, pues también suele ser diferencial entre una mujer y entre un hombre. Aquí es importante porque también nos va a hablar sobre el contexto. No vamos a ver si en cierto eh, excavación de algún edificio ceremonial, si hay más mujeres o si hay más hombres, o si la distribución es pareja. O sea, también nos puede hablar sobre por qué están ahí, ¿no? O por qué solamente fueron enterradas mujeres, por qué fueron enterrados solamente hombres. Esto pues nos va a traer muchas preguntas también y hay que eh, enfocarnos también en cómo conocemos eh, la muestra, porque no sé si recuerdan que les contaba que en algunos esqueletos que tuve la fortuna pues de revisar de Monte Albán, pues tanto las mujeres como los hombres se veían robustos, ¿no? O sea, compartían este tipo de rasgos, pero había ciertos elementos que nos permitían saber cuando se trataba de un hombre y cuando se trataba de una mujer. Entonces, van a ver muchas características que nos van a ayudar. Las principales, pues, son los huesos de la cintura pélvica, ¿no? El ilíaco, como el que vemos en la imagen de la izquierda, eh, ese hueso también lo vamos a ver más a detalle, o la sínfisis púbica en la parte de la pantalla derecha. Si hacemos vemos el conjunto de la cintura pélvica, el ilíaco y el sacro, al momento de articularlos, pues también nos va a permitir verlo, las características tanto femeninas como masculinas. Y hablamos en términos biológicos, no nos vamos a meter en términos de género o orientación sexual, no, solamente son perfiles biológicos. En la imagen del centro tenemos la representación del cráneo, que también es un indicador para ver para saber si se trataba de un sujeto femenino o masculino. Esto también tiene cierto grado de efectividad
Entonces, son varios los indicadores, no solamente nos vamos a quedar con uno. Aquí, por ejemplo, en la primera imagen es la cresta occipital. El 1 es el que más se acerca hacia lo femenino y el 5 es lo que más se acerca a lo masculino, ¿no? En la segunda tenemos la apófisis mastoides, lo mismo, el 1 es hacia lo femenino y el 5 es hacia lo masculino. Después el margen supraorbital en el tercero. En el cuarto tenemos la glabela, igual, femenino al principio, masculino al final. Y la eminencia mentoniana. Esto también, les digo, no se cumple un patrón específico para todas las muestras. Se tiene que conocer cómo se comporta cada muestra y cada grupo al que pertenezca la muestra. También vamos a ver que en niños es mucho más difícil. Sí hay algunos métodos a partir de los ilíacos, el ilíaco, les recuerdo, es este conjunto, que permite aproximarnos al sexo biológico de un niño. Sin embargo, la fiabilidad pues disminuye, ¿no? Porque no se ha llegado a esa diferenciación sexual o a esa también madurez que permita que se acentúen estos rasgos. Entonces, lo más viable, por ejemplo, para tratar de sexar a un niño serían las técnicas moleculares. Ahora bien, también tenemos la estatura. En este sentido, pues aplicamos técnicas métricas. Las técnicas métricas, que en el ejemplo de la derecha, tenemos, ¿alguien sabe qué hueso es? ¿Un fémur? Efectivamente, es un fémur. Aquí, pues las técnicas, la metodología ya nos ha permitido no solamente estimar la estatura a partir del fémur, ¿no? O de la tibia o del peroné. También podemos hacerlo desde el cúbito, el radio, el húmero. Esto ya va a depender de cuáles son los estándares que vamos a utilizar. Para México tenemos a Genovés y las correcciones que hicieron del Ángel y Cisneros para muestras precolombinas. O sea, se dedicaron a hacer estimaciones y fórmulas, índices para poder calcular la estatura en muestras precolombinas. ¿Para qué nos serviría a nosotros estimar la estatura de un sujeto o de un grupo precolombino o antiguo? ¿Nadie? Para saber más o menos como su estructura corporal, para tener un estimado de cómo se verían tal vez, o las capacidades físicas que tenían. Ok, sí. En este sentido nos puede servir no solo para tratar de entender el pasado, sino también el presente, ¿no? Ver de qué manera se comportaba o de qué manera sí, se comportaba la distribución, por ejemplo, de la estatura en los adultos de una área específica e inclusive podríamos compararlos con esa misma área, pero en la actualidad, ver si la media de estatura era la misma antes a la actual o si si se ha visto esta forma de esta manera en la que vemos la estatura como con el tiempo o con
conforme van pasando los años, pues solemos ser más altos, ¿no? Ver si sí se cumplen ese tipo de patrones o si en la actualidad somos más bajitos que antes, ¿no? O si se puede comparar con algún otro grupo humano también de esa misma temporalidad. Entonces, nos ayuda inclusive a complementar análisis sobre nutrición y desarrollo. Esto también lo vimos en la clase de ontogenia. Entonces, nos ayuda a comprender tanto la parte biológica como la parte social, porque la alimentación ya y la dieta ya implica aspectos culturales, pues de este grupo, ¿no? Sabemos que no va a ser una muestra representativa, pero por lo menos vamos a conocer cómo se comporta un sector, una parte de todo este grupo humano, ¿no? Ahora bien, los huesos, como sabemos, pues son tejido vivo, ¿no? Van a tener huellas, lesiones que nosotros vamos a poder identificar e interpretar. ¿Alguien me puede decir en la parte derecha de la pantalla qué hueso es? Si imagina de qué hueso se trata. ¿Podría ser la clavícula? Está cerca, pero no. ¿Alguien más? Bueno, aquí lo que les presento en este hueso, las imágenes que están viendo en la pantalla, pues están tomadas de un manual que les vamos a compartir. Es un húmero, es el hueso que pertenece a las extremidades superiores, a los brazos. Es un húmero izquierdo específicamente, es la parte que conforma su brazo. Este tiene una peculiaridad. Si se dan cuenta, es como si estuviera fragmentado a la mitad, ¿no? Es porque tiene una fractura y esta fractura no consolidó adecuadamente. Incluso, no sé si alcanzan a ver. Aquí está. Esta parte que ustedes ven aquí, eso es proliferación de hueso. Aquí no, además de que no se solidificó bien el hueso, no tuvo una recuperación buena, comenzó a crear más hueso. Entonces, esto ya es parte de un proceso infeccioso causado por la misma fractura. Aquí sabemos que esta reacción indica que el hueso la fractura se hizo antes de que falleciera la persona y que incluso intentó sanar, pero no sanó bien. Entonces, esto ya es calificado como una fractura antemortem. Este es un ejemplo de fracturas que vamos a ver más adelante. En la parte superior de la pantalla tenemos un cúbito y una tibia. El cúbito es de parte del antebrazo y la tibia es parte de la pierna. Aquí lo que yo les estoy señalando es algo que nosotros llamamos periostitis. Es la inflamación del periósteo. El periósteo es la parte donde se une el músculo con el hueso. Cuando las personas cuando ustedes inclusive se llegan a pegar fuerte, incluso sin causar una fractura, el periósteo suele reaccionar de esta forma y dependiendo de cuánto dure en sanar, es que se va a ver. Y a veces ya no va a quedar huella o a veces sí. Entonces nosotros vamos a ver en dónde está localizado esa periostitis para saber si se trataba de
un evento localizado, por ejemplo, un golpe, o si se trataba de la reacción de una infección generalizada en todo el cuerpo. Entonces, este tipo de indicadores no nos dicen una enfermedad en sí. Pueden ser reacciones de distintas enfermedades. Nosotros, a partir de la localización y del tipo de periositis que sea, es que vamos a saber y hacer un diagnóstico diferencial. Ese también lo vamos a ver más adelante. Entonces, si ustedes ven abajo justo de estos dos huesos, tenemos este hueso que ya vimos, que es un ilíaco, y ¿alguien sabe qué hueso es este? Es el fémur que se conecta a la cadera, ¿no? Justo esta unión entre el ilíaco y el fémur es la cadera. Pero si ustedes observan, aquí no se ve muy bien, esta cabeza de fémur se ve muy redondita a comparación de esta. Esto es porque aquí ya hay un proceso artrítico que hizo, puede ser porque ya se terminó el cartílago que había entre la unión de este hueso con el otro y por eso empezó a deformarse la cabeza del fémur. Hay casos mucho más serios que este, pero también nos habla sobre las condiciones de las articulaciones. Si tuviéramos el esqueleto completo, veríamos si se trata de alguna actividad en particular, ¿no? Esto también es muy parecido a lo que vemos en la parte izquierda. Aquí tenemos la articulación de la rodilla. Es un fémur y una tibia. Esto que ustedes ven es porque el cartílago de esta articulación también ya terminó, ya se terminó e hizo que los huesos se encontraran en contacto. Entonces, puede hacer que el hueso empiece a crear hueso donde no debería de haber hueso, como el que estoy señalando. Aquí, por ejemplo, que es proliferación que no debería de estar ahí. Y al mismo tiempo puede ser destructivo. Ustedes alcanzan a ver algunos puntos aquí. Ya los tapé, pero bueno. Eso es por el contacto que hay entre hueso y hueso. Entonces se va prácticamente desgastando esa área y va a hacer que se destruya el hueso, ¿no? Entonces, si tuviéramos el esqueleto completo, también podríamos ver si se trata de alguna lesión o de alguna lesión en particular o de alguna actividad que haya desarrollado el personaje, la persona. También Y por ejemplo, ay, sí, perdón, adelante. No, Alondra. adelante. Yo, Yasmin, ese Sí. tipo de lesiones de la rodilla se ven muy frecuentemente en bailarines que ya llevan muchos años practicando la danza y su cartílago se desgasta y entonces empiezan a ver ese tipo de lesiones. Y ya ahí también nos podría hablar como de la actividad, ¿no? Que realizaban. En este sentido, este tipo de desgaste y de marcas en el hueso está asociada no solamente, por ejemplo, a bailarines, ¿no? También a personas que se dedican a deportes, puede ser en el fútbol americano, puede ser en el fútbol soccer. Entonces, aquí lo importante sería ver qué otros elementos están asociados a estas lesiones para saber qué tipo de actividades estaban, ¿no? Por ejemplo, en los bailarines también están asociadas muchas lesiones en los pies. Entonces, la deformación de los pies, la artritis. Entonces, tenemos que ver en qué partes del esqueleto están estas lesiones para poder nosotros acercarnos a un padecimiento o a una actividad en concreto. No siempre vamos a encontrar una sola, vamos a encontrar varias, pero sí nos pueden indicar por lo menos el tipo de movimiento o el tipo de posiciones en las que comúnmente se utilizaba esa articulación. Entonces, sí es común, por ejemplo, en personas que desarrollan actividades en estas áreas o en la danza. Gracias. Sí. Entonces, ¿alguien más tiene una duda? Bueno, continuamos.
Estas lesiones, como las que acabamos de ver ahorita, que pueden ser por procesos infecciosos, fracturas, los movimientos comunes. También vamos a encontrar otro tipo de lesiones que pueden estar asociados, por ejemplo, con los nutrientes, ¿no? En la parte izquierda de la pantalla tenemos un cráneo, es la parte de atrás, la parte posterior nosotros le llamamos. Aquí todas esas, todos estos hoyuelos que ven ustedes es parte de la hiperostosis porótica. Esto no es normal. Esto nos habla sobre deficiencias nutricionales de esta persona. Más adelante vamos a ver por qué se da este tipo de deficiencias, pero, por ejemplo, también las podemos ver en las órbitas. Ahorita no tengo un ejemplo, pero lo vamos a ver cuando veamos el cráneo. Vemos marcas, lesiones por deficiencias nutricionales. Ahora, en la imagen de la derecha, en la parte superior, donde tenemos una mandíbula, si ustedes observan, tenemos una especie, un orificio debajo de el molar que estamos viendo ahí. Esto está generado por un absceso. Entonces, este absceso seguramente fue generado por la caries que tiene ese molar. Aquí ya también estamos viendo aspectos sobre salud y sobre, sí, sobre salud oral e inclusive sobre alimentación, bueno, dieta. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay los dientes que estoy señalando se ven parejos, ¿no? Como si estuvieran planos, pero los demás dientes no. Entonces podemos, si vemos el resto del esqueleto, saber si fue parte de la dieta esta caries o si solamente fue por cuestiones de higiene, ¿no? Abajo tenemos un cráneo en una vista superior. ¿Alguien me podría decir, alguien sabe más bien o tiene la idea por qué son esos orificios? ¿O si son normales? Yo no creo que sean normales, pero no sé por qué se hayan generado. Ok, muy bien. Yo recuerdo que se practicó en algún momento con las personas que tenían enfermedades mentales, se le hacían un agujero en la cabeza, creo que en la parte frontal, como para curarlas. No recuerdo si era de la parte frontal o algo así. Muy bien. Pues estos orificios, no sé si alguien ha escuchado el término trepanación. La trepanación es una práctica quirúrgica de cientos de años. En la actualidad, pues ya se utilizan herramientas, ¿no? De la neurocirugía, pero era para aliviar justamente ciertos padecimientos. Esto depende de quién lo practicaba. En este caso, el cráneo es de una muestra antigua de Perú. En Perú es famosísimo por ese tipo de prácticas. Puede ser tanto para aliviar algún dolor de cabeza, algún malestar generalizado, o también en algún tiempo se utilizaron las trepanaciones para justo, como lo mencionaba, ay, es que no vi quién. Saraí. Gracias, Adey. Sí, gracias. Es que no alcanzo a ver. Pero sí, también para algunos tratamientos mentales. Entonces, este tipo de intervenciones también los vamos a poder ver en los huesos, ¿no? Y saber si tuvieron recuperación o no tuvo recuperación la persona a la que se le practicó. Si fue justo alrededor de la muerte, no nos va a decir que murió precisamente por eso, pero sí sabemos que pudo haber sido uno de los factores, ¿no? Entonces, estos son alteraciones culturales. Esto ya, aunque sea con fines terapéuticos, pues ya es algo que no fue generado por el mismo cuerpo, ¿no? Sino por alguien más. Son cosas que podemos ver
con los huesos. Entonces, dentro de estas modificaciones intencionales, pues tenemos alteraciones que van desde que somos pequeños, ¿no? Por ejemplo, las deformaciones craneales. En la parte izquierda tenemos dos ejemplos. Estos ejemplos son de Cantona y estas deformaciones pues han tenido distintas interpretaciones y maneras de abordar, ¿no? Desde cuáles fueron los implementos que se utilizaron para hacerlas, cuáles fueron las edades en las que se practicaron, incluso también qué tipo de deformaciones son, ¿no? Esta idea de la clasificación es importantísimo porque también nos ayuda a ver si ya se conoce, si se tiene estudiado un lugar en específico, si en cierta temporalidad se hicieron, no sé, por ejemplo, las deformaciones de la parte superior, ¿no? O para finales de alguna otra temporalidad se hicieron las deformaciones como la de la parte inferior, ¿no? Entonces, este tipo de registros son importantes tanto para la parte biológica como cultural. En la parte derecha, pues tenemos incrustaciones, tenemos mutilación dental. Esto también depende del área. Las decoraciones en los dientes, pues no son algo sencillos. Entonces, abajo también tenemos otro caso en el que no solo vemos una incrustación o la mutilación dental, ¿no? Sino también tenemos una prótesis. Esta probablemente no haya sido en vida, perdón, porque es removible. A lo mejor fue colocada cuando la persona ya había muerto, ¿no? Entonces, este tipo de detalles tendríamos que revisar la mandíbula, los huesos, el orificio, para saber si se trataba de antes de la muerte o después de la muerte, ¿no? Inclusive, esta misma persona tiene una deformación craneal. Entonces, aquí vemos estas intervenciones culturales que nos van a hablar no solamente de esta persona, sino de las personas que la rodeaban a ella. Tenemos los marcadores de actividad como los que ya mencionábamos. Si vemos el conjunto de inserciones musculares o de marcas que tenemos en los huesos, podrían hablarnos de ciertas actividades. Por ejemplo, las personas que molían, ¿no? Vamos a encontrar marcas en los huesos que conforman la muñeca, en la parte baja de la espalda, que es la parte entre las vértebras lumbares y la cintura pélvica. En la rodilla también vamos a ver, y en los pies. Entonces, no solamente va a ser la idea de que tal vez se dedicaba a moler, sino que desarrollaba una actividad que la condicionaba a mantener esta postura durante mucho tiempo, que fue lo que hizo que dejara esas huellas en el esqueleto. Lo mismo en la imagen que vemos en la derecha. Ahora bien, ¿alguien imagina lo que sucede en el maxilar y en la mandíbula que está en la imagen de la izquierda, en la parte inferior, superior izquierda? ¿Tienen idea de qué es lo que está pasando? No, yo no. ¿No? No, Bien. tampoco. Los dientes, por los alimentos, por el tipo de alimento, por el tipo de proceso que haya tenido el alimento, pues se van a ir desgastando poco a poco, ¿no? O por la edad. Esto también se puede identificar, saber si se trata del desgaste por la edad o por los alimentos. Entonces, este orificio que ustedes ven, aquí donde estoy señalando, es por el uso de pipa. ¿Sabe? El resto de los dientes tienen un ligero desgaste, ¿no? Un patrón, pero este en específico es diferente al resto del desgaste.
por la historia que se tiene del esqueleto y porque se sabía que, que fumaba la persona en pipa, pues es justo el área donde se colocaba la pipa. Tuvo que pasar mucho tiempo, o sí, específicamente mucho tiempo para que llegara a dejar este tipo de huellas la pipa en sí. Esto lo vamos a ver también con patrones por el uso de los dientes como herramienta, ¿no? Ya sea para sostener el hilo, para sostener algunas otras cosas, dependiendo de cuánto tiempo realices esa actividad, es que va a dejar la huella en los dientes, no solamente en el esqueleto óseo, sino también en los dientes, ¿sí? Entonces, yo creo que hasta aquí la disposición del esqueleto y de los elementos óseos. Es importante para ustedes que puedan identificar cuando se trata de un humano, cuando no se trata de un humano, si se trata de un niño, si se trata de un adulto, porque la disposición nos va a decir mucho sobre el contexto, ¿no? Por ejemplo, en la parte izquierda, ustedes van a poder identificar si los brazos estaban, no sé, por ejemplo, debajo del cráneo, o si estaban en la parte del vientre, o si estaban extendidos, si estaba de lado, si estaba de espaldas, si estaba extendido, si estaba en posición fetal, como lo acaban de ver, si la mandíbula estaba abierta o no estaba abierta, si este tipo de disposición del cuerpo se debía a que así lo colocaron tal cual, o si hay otros factores que hicieron que estuviera de esa manera, ¿no? Esto lo vamos a ver en tafonomía. Sin embargo, el conocimiento del esqueleto va a permitir saber si el cuerpo se descompuso en ese lugar o no se descompuso en ese lugar. Si fue recuperado de otro lugar y lo llegaron y lo pusieron ahí, o si se trata de un solo sujeto, si se trata de varios sujetos. Entonces, eso es, para ustedes es primordial. A la derecha les puse el ejemplo de cómo encontraron este enterramiento y cuál es la hipótesis, ¿no? De cómo fueron inhumados. Entonces, tenemos, si ustedes se dan cuenta, el esqueleto completo y su ajuar funerario, ¿no? Acá ya tenemos cuáles son cuál pudo haber sido la disposición al momento de la inhumación, pero por lo menos en este caso sabemos que la descomposición del cuerpo fue en ese lugar y que pudo haber cosas orgánicas que se descompusieron y que no las vamos a encontrar, pero que eso no quiere decir que no hayan estado, ¿no? Entonces, ustedes van a tener esas ventajas en el registro arqueológico del contexto a partir, pues, del conocimiento general del esqueleto y un poco más también del cuerpo. Esto ya dependerá mucho de ustedes qué tanto se metan o indaguen o hagan o tengan curiosidad por conocer más sobre esto, ¿no? Entonces, por hoy creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda. Yo tengo una duda con respecto al cráneo que vimos de la trepanación. ¿Ese de dónde? Es de Perú, pero ¿de qué época? Ahorita no me acuerdo. Creo que estos es precolombino, pero no, no antes del contacto español, pero no recuerdo tampoco de qué sitio es. Hay muchos trabajos de Joan Verano, inclusive hay un libro que se dedica exclusivamente al tratamiento de estos procedimientos quirúrgicos. Entonces, la antigüedad es vasta, no solamente en Perú. En México tenemos casos en
en el norte, me parece, y en Oaxaca. Y no solamente en Perú, sino también en otras partes de Europa y de Asia. O sea, no es algo que se haga nada más para una cultura en específico. Y los procedimientos y las herramientas para hacerlo también son diferentes en todas las partes del mundo en donde están presentes. Ah, o sea, pero entonces sí son pues muy antiguos. Sí. Ok, gracias. De nada. Yo tengo una duda, Lunga. Sí, adelante. En 2010 se hizo un estudio sobre los restos que están en la columna de la Independencia. Entre ellos mencionaron el caso de Leona Vicario, que a través de esos restos se determinó que padecía sobrepeso. ¿De qué manera el sobrepeso se refleja en los restos óseos? Mira, ahorita no tengo ese caso en específico, pero depende también del tipo de sobrepeso que tengas y qué otros padecimientos tengas, porque el sobrepeso puede desencadenar otros padecimientos como hipertensión, diabetes, muchos más, ¿no? Entonces, puede afectar la manera en la que lleguen los nutrientes a tus huesos. Entonces, esto es lo que deja lesiones o deja una marca en el hueso y sí podrías saber sobre eso. Es muy... no sé qué es lo que hayan utilizado para saber cuáles fueron sus indicadores para decir que tenía sobrepeso, pero también afecta la cuestión mecánica del esqueleto, ¿no? Afecta a las articulaciones, la composición del esqueleto. Entonces, si es demasiado el sobrepeso que tiene que soportar el esqueleto, va a ir poco a poco dejando marca y huellas en esto. Entonces hay que ver, por ejemplo, puede ser en rodillas, puede ser en la cintura pélvica, puede ser en las articulaciones entre el pie y la pierna. Ajá, en la columna. Entonces, también hay que ver en qué áreas están este tipo de lesiones para ver si sí tenía o no tenía sobrepeso. Yo la verdad es que desconozco cómo se haga la estimación de peso en ¿quién me dijiste? ¿En Leona Vicario? Así es, Leona Vicario. Sí, exactamente. Así es. De hecho, bueno, perdón que te interrumpa. No. Se puede tener como que una especie de tendencia de que en la época precolombina la gente era delgada, o si se podían presentar así casos de sobrepeso. Ahorita que estoy repasando, no tengo una referencia donde hablan sobre sobrepeso en época precolombina, no por lo menos a partir de un análisis óseo, pero sí por lo menos de la complexión a partir de justo de las marcas que dejan los músculos en los huesos, o sea, de ciertas actividades, por ejemplo, de la caminata o del uso de los brazos para hacer fuerza o cosas por ese estilo, para levantar peso. Sí, o sea, esta imagen de no musculosa, pero por lo menos sí, tal vez un poco atlética, sí se podría averiguar a partir de las inserciones musculares, pero sobrepeso, no, a partir de elementos óseos, no te tengo una referencia. Representadas, me parece que sí, ¿no? O sea, imágenes de representaciones, creo que sí las hay, pero pues eso sí ya es otra área de investigación. Claro, de acuerdo. Muchas gracias. Sí. Yo tengo una duda con respecto al ejemplo que diste de Cantona, de la vasija. ¿Se han localizado este tipo de prácticas funerarias en algún otro sitio cercano? Porque en el 2017, me parece,
en el proyecto de Río de los Pescados se encontraron 2 vasijas con entierros de infantes. Entonces, pues no sé, no sé si tengan como algún otro sitio donde se han localizado este tipo de prácticas. Sí, ¿me podrías decir dónde está Ríos de los Pescados, por favor? Ajá, está en Veracruz. Ok. Es toda la cuenca del río La Antigua. Bueno, es el mismo río, La Antigua y Río de los Pescados. Ah, El perfecto. sitio donde se encontraron fue en Apazapan. Muy bien. Sí, para ubicarme un poco. Sí, fíjate que es una práctica es una práctica que se ha visto en distintos periodos, tanto en México como, por ejemplo, en el sur de América. Ahorita recuerdo alguna publicación en la que, no me acuerdo si era en Chile, en Perú o en Perú, que hablaban sobre enterramientos específicamente de niños menores de 3 años en urnas funerarias. Y en ese caso utilizaban ollas, cazuelas que ya hayan sido utilizadas en la cocina. Estas ya tenían este uso y las utilizaban para enterrar a los niños. Acá en acá son muy diversos, son muy variantes porque tenemos casos en Campeche, tenemos casos en Veracruz, ahorita que acabas de mencionar, está Puebla, en Cantona lo más cercano en lo que estoy pensando ahorita es el Cholula y la Sierra Norte. ¿Recuerdas los enterramientos de Teteles de Ávila Castillo? Es muy cerca de Cantona y ahí están eran infantes en urnas. Sí, es a lo que iba ahorita que dije lo de la Sierra Norte. Sí es Sierra Norte, ¿no? Sí, pero es muy cerca de Cantona. Cierto, es mucho más cerca que Cholula. Cholula está lejos. No, estos de Teteles que dice Osvaldo son muy, muy cercanos a Cantona y también se trataban de perinatos. Con perinatos me refiero a que estaban alrededor del nacimiento, ¿no? Pudieron haber nacido o no, vivos o muertos. Esto ya lo veremos con el tema de la edad. Pero esos son los más cercanos y esos los microexcavamos Osvaldo y yo y Angélica, otra arqueóloga, en 2016. Aquí estos son muy peculiares porque justo teníamos el hecho de que no se iban a conservar los huesos. Lo único que pudimos hacer fue ver la silueta del polvo de los huesos y ver más o menos la posición que tenían, porque era imposible, no podíamos hacer más por las condiciones que tenían, pero supimos que había niños ahí, porque no solamente con las siluetas que teníamos de los huesos, del polvo del hueso, sino que incluso encontramos fragmentos de dientes, de los dientes. Entonces, los huesos del oído, cierto, también. Fueron los únicos huesos que sobrevivieron de todos. Son los huesos del oído y algunos fragmentos de dientes. Entonces, eso es lo más cercano a Cantona. Pero también tenemos en Tlatelolco, tenemos ya dije Campeche, bueno, en Chichén Itzá también, o sea, y los periodos también van tanto del preclásico, al clásico, al posclásico. Entonces sí es una práctica recurrente, pero los contextos sí son muy diferentes. Por ejemplo, en los otros, no hay muchos reportes para saber si estas urnas tenían un uso, ¿no? Como en el ejemplo que te ponía del sur de América. Nosotros lo que vimos es que
la urna sí tiene marcas de fuego, pero está justo por dentro y en la área donde también tiene marcas de fuego el esqueleto. Entonces, suponemos que es por el fuego que se le puso al cuerpo, no por uso. Gracias. Sí, de nada. Ese caso, si quieren en algún momento, pues se los podemos presentar mucho más a detalle para que vean todo desde cuántas personas mínimas obtuvimos a partir de la recuperación, pues de todo el contexto del saqueo. ¿Alguien más, chicos? Pues mucho éxito con su examen. Los esperamos a la noche del miércoles. Nos lo envíen. El que lo tenga antes, adelante. Y pues, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias. Buen fin de semana. La pasen bien, chicos.